Muy alegre en esta tarde en esta hermosa reunión. Por tener a mis hermanos aquí con nosotros que han hecho ese esfuerzo de venir. Sí, Dios les bendiga. Los ángeles a acompañarnos y unirse también con nosotros en el canto y en la adoración a nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos, por el amor que hay en sus corazones, ¿verdad? De poder tenernos en su mente, en su pensamiento, ¿verdad? Y de acordarse de nosotros y de hacer ese esfuerzo por venir hasta ese lugar. Así que nos estamos gozando mucho, hermanos, en esta tarde, en esta noche, ¿verdad, hermanos? Por el hermoso mensaje, por las alabanzas y porque todo lo que concierne al Señor es de alegría. Amén. Ese es el motivo de nuestro gozo, de nuestra alegría, hermanos. El poder hallar en Dios la fuente de nuestra fortaleza. Sí. Pues en esta tarde, hermanos, se nos ha leído un solo texto, ¿verdad? Pero es, hermanos, de gran enseñanza para la iglesia del Señor, ¿verdad? Y en ella, hermanos, el Señor nos dice estas palabras, hablando, hermanos, del siervo San Juan, ¿verdad? El Bautista, el cual, hermanos, el Señor, ¿verdad? Admiró mucho, hermanos, por su ministerio que culminó en una forma temprana, pero hermanos, el Señor le permitió llegar al final de su ministerio, hermanos, y allá en adelante el camino para que Jesús, hermanos, se presentara ya estaba preparado. Amén. Y entonces en esta tarde él hace alusión a él y hermanos, marca una época, marca un punto en la historia y dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O también voy a dar la otra traducción que tienen algunos hermanos, sí, ¿verdad? Y que hemos usado siempre, donde dice, ¿verdad?, que al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Amén. ¿Verdad? A veces, hermanos, la traducción puede ser la misma, pero una es un poco más comprensible. Por eso a veces se halla así en la palabra del Señor. Entonces, para nosotros quizás es más comprensible, hermanos, esa que dice que desde los días de Juan el Bautista al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Amén, hermano. Pero entendiéndola de otra forma, hermanos, yo me pongo a pensar, hermanos, también, hermanos, en la forma en que la lucha el cristiano lleva, sí, ¿verdad? Y hermanos, como hablábamos hace poco, ¿verdad? Cuando le habla el Señor al profeta Ezequiel y le dice, yo te mando a esa casa rebelde. Sí, amén, gloria a Dios. Dios. De verdad le dice que es una casa dura de corazón. Sí, amén. Su corazón es de piedra y su frente de pedernal. Aleluya. Le dice, y vas a estar entre ellos como aquel que está entre espinas y entre escorpiones. Aleluya. Le dice, pero tú le vas a predicar. Te oigan o no te oigan, tú predicas. Aleluya. Y además de eso le dice, y si ellos son duros para poder rechazarme, yo te voy a preparar a ti para que tengas también una frente dura para enfrentarte a él. Aleluya. O sea, le dice, yo te voy a capacitar para que también tú seas fuerte, para que tu fe sea grande, para que tú puedas vencer, ¿verdad? En esta lucha que yo te mando. Amén, hermano. Y eso es lo que el Señor dice, que nuestra fe vence al mundo. Así dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, si el mundo es rebelde, si el mundo es duro de corazón, el cristiano se sobrepone a esa dureza y su fe, hermanos, se sobrepone a la incredulidad del mundo y va más allá y se eleva con la fuerza de Dios. Gloria a Dios. Para ser fuerte en el camino. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, dice él que desde los días de Juan el Bautista, acuérdense que ellos eran como primos, ¿verdad? Sí, cierto, hermano. Eran familias. Sí. Pero, hermanos, habían pasado más de 400 años en que, hermanos, no se había oído palabra de Dios por medio de un profeta. Sí, es cierto, hermano. ¿Verdad? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Prácticamente se había cerrado entre ese lazo. Hay historia, sí, y hay una historia muy bonita. Pero, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, deja ese lapso. Y entonces, hermanos, llega un momento cuando aparece este profeta, que es el último de los profetas. Sí. Y pone un pie en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Amén. Y entonces marca un punto muy importante en la historia de Dios. Acordémonos, hermanos, que el profeta Daniel, hermanos, en su profecía que ha sobresalido a través de los siglos, cuando él le pregunta al Señor acerca de Jerusalén, ¿verdad? Él se preocupaba por la ciudad y por su pueblo.
Y entonces le oraba al Señor y le decía, perdónanos, Señor, hemos pecado, pero confiamos en tu misericordia. Y le dice, perdona nuestra maldad y acuérdate de nosotros y ten compasión de tu pueblo y de tu ciudad Jerusalén. Gloria a Dios. Y entonces viene el Señor y envía a su ángel poderoso a que le declare, hermanos, acerca del plan de Dios en cuanto a Israel y a la ciudad de Jerusalén. Y entonces le dice, en palabras así, hermanos, algo corridas, no me voy a detener mucho, pero le dice, sabe Daniel, que 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu ciudad Jerusalén. Sí. Le dice él, le dice el Señor, van a haber 7 años desde el momento que se da la orden para salir a edificar la ciudad, para edificar los muros en tiempos angustiosos. Y otras 42 semanas van a pasar y se van a cumplir 49 para que entonces venga la justicia perdurable, ¿verdad? Y también se selle el pecado y que también se unja al santo de los santos y que también dice se selle la profecía. Entonces, hermanos, habían pasado los 490 años cabalmente en ese punto, hermanos, para que viniera el Mesías. Sí, amén, Pero hermano. la misma profecía decía que en esa semana se le quitaría la vida. Fíjense, hermanos, qué exacta es la palabra del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que en ese punto, en ese momento, viene a este mundo San Juan el Bautista. Aleluya. Entonces los judíos conocían la profecía, sabían el momento, hermanos, que estaba llegando. Y luego, hermanos, que él anda bautizando en el río del Jordán. Entonces dice que multitud de gente llegaron a él, pero él decía, ¿verdad? Yo soy la voz que clama en el desierto. Amén, hermano. ¿Verdad? Gloria a Dios. Preparad el camino del Señor. Sí. Dijo él, dijo, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Amén. Los zapatos del cual yo no soy digno de desatar, él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Aleluya. Yo les bautizo en agua, Sí, pero él es más poderoso y él los va a bautizar Gloria al Señor. en Espíritu Santo Amén. y en fuego. Hablaba del Rey Jesús. Sí. ¿Verdad? Aquel, hermanos, niño que cuando nació los coros celestiales cantaron. Amén, hermano. ¿Verdad? Porque era el Hijo de Dios. Y el ángel le dijo a María, he aquí le dijo, bienaventurada eres Sí, es verdad. entre las mujeres. Cierto. Y le dice, de ti nacerá, ¿verdad? Un hijo. Se llamará Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Sí, y amén. a él le dará Dios su Padre el trono de David. Es verdad. ¿Verdad? Y reinará por los siglos de los siglos Gloria sobre al la Señor. casa, sobre la casa de Jacob. Entonces Cristo es el Mesías prometido, ¿verdad? El Mesías que tanto habló los Salmos y el Antiguo Testamento en los libros de Moisés. Hermanos, se cumplió en ese punto de la historia y hermanos, el profeta San Juan tuvo que ver en ese momento. Por eso él dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se le hace fuerza o sufre violencia. Amén, hermano. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Satanás sabía, Sí, amén. ¿verdad?, que su reino había llegado a su fin Sí. y que Cristo venía a esta tierra para ser Rey de Reyes Sí, y Señor. Señor de señores. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, cuando envía a los 70 a predicar, hermanos, dice que ellos con el poder que Cristo les había dado, sanaban a Sí. los enfermos. Sí, amén. Vendían a los demonios, sanaban a los, levantaban a los muertos, limpiaban los leprosos. Y entonces dice que volvieron con gozo, diciendo, Señor, en tu nombre hemos hecho todas estas cosas. Y el Señor dice, yo vi a Satanás que descendía con gran furia. Sí, amén. Dice él, pero yo he orado, le dijo al apóstol Pedro, para que tu fe no falte. Aleluya. ¿Saben por qué Satanás estaba furioso, hermano? Porque su reino estaba llegando a su final. Amén. ¿Y de qué forma ha gobernado o ha dominado Satanás? Acuérdense que le prometió los reinos de este mundo a Cristo. Sí, es verdad. Le dijo, míos son, y a quien quiero yo se los doy. ¿Verdad? Le dijo en la tentación, pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, según la profecía, el reino de los cielos vendría a la tierra, ¿verdad? En ese, hermano, humilde Jesús que vino a este mundo, hermano, pero el mensaje era, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ahora esperaba ver
la respuesta de la nación. Si recibían a ese rey que venía del cielo, ¿verdad? Si ellos le daban la bienvenida al Mesías. Y cuando él entró cabalgando en un pollino a la ciudad de Jerusalén, dice, hermanos, que aquellos niños y aquella gente pobre le dieron la bienvenida. Sí. Pero los gobernantes de la nación, ellos le dieron la espalda. Sí, es cierto. ¿Verdad? Y lo que le dijeron, manda a callar a esa gente, porque decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso que estaban diciendo era, ha llegado el Cristo, ha llegado el Mesías. Amén. Hosana en las alturas. Hermano, era un canto para el Mesías prometido, y por eso se indignaron los gobernantes y le dijeron, amén, manda a callar a esa gente, oye lo que están diciendo. Sí. Y él dijo, si estos callaren, las piedras clamarán. Gloria a Dios, amén. Entonces, hermanos, Israel como nación le dio la espalda a su rey. Sí. No lo quiso recibir. Y en vez de poner la corona de David, pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Gloria. ¿Verdad? Y ante esto, acuérdense lo que habló Jesús con Pilato. ¿Verdad? Porque la causa por la cual le entregaron era porque él se ha dicho que es nuestro rey, que es el rey de los judíos. Y Pilato le pregunta, entonces, ¿tú eres rey de verdad? Y él dijo, tú lo has dicho. Yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y dice la palabra del Señor que cuando él lo enclavaron, la causa por la cual lo enclavaron y lo llevaron a la cruz era rey de los judíos, porque se hizo llamar rey de los judíos. Entonces le dieron la espalda, hermanos, como nación, pero Jesús, hermanos, fundó su reino en el corazón de todos aquellos que le hemos recibido. Aleluya. Por eso dijo, cuando digan aquí está, aquí el reino, aquí allá, no creáis, porque el reino de los cielos entre vosotros está. Gloria a Dios. Entonces, Aleluya. hermano, el reino de Cristo se instituye en la vida y en los corazones de todos aquellos que le reciben. Pero de allí en adelante, hermano, habría una lucha, hermano, contra las tinieblas, y por eso el cristiano tiene que fortalecerse en Dios, hermano, y comportarse varonilmente, como dice la palabra del Señor. Amén. Para no ceder ante las tinieblas. Y de allá hallamos, hermano, las parábolas. Sí. ¿Saben lo que dicen las parábolas de Cristo? El reino de los cielos es semejante a tal cosa. Sí, es cierto. ¿Por qué está hablando eso? Porque era lo que iba a acontecer en este tiempo en aquellos que tienen el reino de Cristo y a Cristo como rey en su corazón, hasta que Él venga desde los cielos por segunda vez, cuando venga de verdad para juzgar a las naciones con justicia. Amén. Pero hoy, hermanos, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sí. Aleluya. Gloria a Pero Dios. luego dice, los siervos que velaban se durmieron. Sí. Y vino un enemigo y sembró Cizaña. una mala semilla, Sí. o cizaña. Y entonces cuando vieron que iba creciendo, nació la buena semilla, el trigo, pero que a la vez iba la cizaña también. Entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que le dijeron al Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y Él dijo, no, déjenla que crezca juntamente. No vaya a ser, dijo, que arrancando la cizaña, Ahí arranque la buena. también Amén. también al trigo. Sí. Al final, dijo el Señor, cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces el trigo irá a los alfolíes y la cizaña Sí. vaya al Aleluya. fuego. Gloria a Dios. A eso se le llama el misterio del reino de los cielos. Que eso es lo que está aconteciendo en esta época que estamos viviendo entre los hijos del reino y también los hijos de las tinieblas. Y por eso hay una lucha en la iglesia del Señor, hermano, porque Satanás quiere infiltrarse, quiere meter herejía, quiere meter tantas cosas para dañar el reino que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Pero allí está, hermanos, nuestra fuerza, nuestra lucha, nuestro valor. Porque sabemos, hermano, que aunque a veces, hermano, somos un número reducido, pero con Cristo somos más que vencedores. Sí, amén. No Entonces, temáis, va a manada llegar el pequeña. momento cuando Cristo viene desde los cielos, y entonces, hermano, donde hayan iglesias numerosas, pero que si no todos son consagrados, entonces va a separar el trigo de las cizañas. Aleluya. Gloria a Dios. Habrá una separación. Y luego, hermanos, habla del sembrador que salió a sembrar. ¿Verdad? Y dice la palabra del Señor, les voy a relatar las parábolas porque habla del misterio del reino de los cielos, de que se le hace fuerza, pero que allí están los valientes. Amén. Gloria a Dios. Que se esfuerzan
por permanecer y por entrar en ese reino. Sí. Porque hemos agarrado ese reino, hermano. Aleluya. El libro de los Hebreos dice que echando mano o teniendo un reino inmóvil, ¿verdad? Que nosotros tengamos fe en nuestro Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, que la palabra del Señor dice que todas las cosas se conmoverán. Pero dice que conmoverán también los cielos y la tierra. Pero el reino de Cristo es inconmovible. Entonces nosotros tenemos que fundarnos en ese reino que es inconfundible, que no se moverá. Todo pasará, hermanos. Los imperios pasarán, los presidentes, los reyes, pero Cristo es la roca eterna. Gloria a En Dios. Él estamos seguros. Entonces dice esa parábola, hermanos, y allí está la lucha, el esfuerzo, la valentía de los cristianos, ¿verdad? Que arrebatan, que echan mano al reino de los cielos. Entonces la palabra del Señor es predicada. Y dice la Escritura que parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo, se la comieron. Otra parte cayó, dice, ¿verdad? Entre los espinos, ¿verdad? Cuando crecieron los espinos la ahogaron. Otra parte cayó en pedregales. Y dice, hermanos, que el calor, no teniendo profundidad de tierra, secó la semilla. Sí, amén. Pero que otra parte cayó en buena tierra. Amén, aleluya. Y esta semilla dio fruto. Sí, amén, Y dio aleluya. mucha bendición. Gloria a Sí. Dios. Esta es la iglesia verdadera del Señor. Sí. La que guarda. Porque fíjense, hermanos, que el Señor explicando la parábola dice, hermanos, que aquellos que cayeron junto al camino, dice, hermanos, que son aquellos que, ¿verdad?, oyen la palabra, pero que viene el enemigo y le roba la palabra del reino, así dijo él. Sí, amén. Entonces dice que hasta allí nomás llegaron. O sea, recibieron la enseñanza, el evangelio, pero luego se van y una persona allá en el mundo, por eso dijimos hace poco que las palabras son peligrosas si nosotros no estamos preparados. Una expresión de incredulidad Sí, amén. puede quitarnos nuestra fe. Y entonces dice que esta parte oyó la palabra, la recibió con gozo, pero que vino el enemigo afuera y le robó aquella semilla, se la quitó y quedó en nada. Luego dice la palabra del Señor que los que caen, hermanos, en pedregales, son aquellos, ¿verdad?, que cuando viene la prueba, hasta allí nomás llegan. Y dicen, no, pues yo no creí que el evangelio fuera así, ¿verdad? Es verdad, hermano. Yo creí que en el mundo estaba mejor, ¿verdad? Pero ahora, o como dicen algunos, yo creí que en las iglesias no habían problemas. Pero sí hay problemas, hermanos. Sí, Pero sí. los valientes, ¿verdad? Se mantienen. Moviendo a diestra No se y van al siniestra, mundo dice. con el pretexto, ay, que ahí no hay amor. Sí. ¿Verdad? Yo pienso que no es de valientes eso. No, No, que hermano. alguien vaya a decir, no, ya no sigo en el evangelio porque yo creí Amén. que esto era Aleluya. amor, pero no me saludó el hermano. Sí. O habló de mí o dijo esto. Sí. No, hermanos, un valiente es aquel que pone la frente dura y sigue en el evangelio. Está A fundado pesar en la de todo. roca, sí, amén. Puede caer alguien a su diestra, a su siniestra, ver aquello, pero él mira a Cristo Jesús. Amén. Y no se desvía en el camino, sino que sigue adelante Amén. y se mantiene seguro. ¿Verdad? Así es. Por eso dice Acordado de el la Salmo, mujer de hermanos, cuando dice, ¿verdad?, que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, Aleluya. seremos como los que Como sueñan. los que sueñan. Entonces dice que nuestra boca se llenará de risa Y y nuestra nuestra lengua. lengua de alabanza. Sí. Entonces dirán entre la gente, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Gloria a Dios. Y estaremos alegres. Pero en un texto dice, a volver nuestra cautividad a Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, Con regocijo. segarán. Pero hay un texto muy importante que dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, pero volverá con regocijo, Amén. trayendo su gavilla. Y es, hermanos, que a veces se tiene que llorar en el evangelio. Sí. Pero es bueno llorar, pero seguir caminando. Sí. Pero cuando alguien se queda encerrado en su casa, se queda lamentándose, se queda, hermanos, diciendo cosas de amargura, entonces no va a poder luchar. Pero Mejor llorar aquí alguien tiene adentro. pruebas, pero a la vez sigue perseverando, caminando con dolor, con dificultad, ¿verdad? Y diciendo, Señor, esto he vivido, pero yo no te voy a dejar, yo te voy a seguir alabando. Sí, amén. Yo voy a seguir creyendo a tu palabra. Señor, me ha pasado esto, pero yo voy a continuar caminando. Así se trata el evangelio, Así así es. es la obra del Señor. Nunca, hermano, que alguien, ¿verdad?, cobardado se vaya a quedar llorando, pero ya no pudo continuar.
se quedó postrado en el camino. Aleluya. Entonces dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, como que vaya sembrando, va llorando, pero va sembrando, Sí. con la esperanza de que un día va a cosechar. Gloria a El Dios. sol lo está quemando, la lluvia le está cayendo, pero él sigue sembrando, sigue trabajando, va caminando, va llorando, pero también sigue caminando en la obra del Señor. Entonces para esta persona dice que volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Las gavillas son los primeros frutos. Aleluya. Recuerdo los primeros elotes que se cortaban en las milpas que sembraban nuestros padres, ¿verdad? Recibir aquellas primeras mazorcas y traerlas era un regocijo. Sí. O los primeros Precioso. ramos de frijol que maduraban primero, las primeras gavillas, hermanos, es cierto, con el calor del sol costaba ir a sembrar aquello, hermanos, pero cuando se recoge el fruto, eso causa alegría. Entonces, los valientes, hermano, aunque haya lucha y aunque el enemigo quiera destruir la obra de Dios, pero los valientes siguen adelante. Gloria a Dios. Amén. Hay otra parábola, hermanos, y es aquella que dice, hermanos, y se la voy a explicar porque a veces, ¿verdad?, puede entenderse de otra forma, pero dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió levadura en 3 medidas de harina, Amén. ¿verdad? Y hasta allí nomás llega, hasta que todo quedó leudado, dice, ¿verdad, hermano? Y hermano, algunos entienden que, porque fíjense que hay una falsa enseñanza, algunos creen, hermanos, que todo el país va a ser para Cristo, todo el mundo para Cristo, pero la palabra del Señor no dice así. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que pocos son los llamados, que muchos son los llamados, Pocos los pocos los escogidos. Amén. Entonces lo que está diciendo ahí la palabra del Señor es que vendría tiempo en que la apostasía entraría a la iglesia del Señor. Y entonces, hermanos, cuando dice una mujer, está hablando, hermanos, de una doctrina falsa. Acuérdense cuando en Apocalipsis nos habla de aquella Jezabel, ¿verdad? Que Sí, era amén. grande, la iglesia reconocida, pero estaba enseñando falsas doctrinas. Entonces dice la palabra del Señor que esta mujer metió levadura en 3 partes de harina y todo quedó leudado. Pero yo sé que quedó una parte, hermanos, de esa harina que es el evangelio verdadero y sencillo y sincero, donde hay cristianos que no están leudados con la falsa Aleluya. Aleluya. Gloria a todavía Dios. tienen la palabra en la sencillez y se guardan para Cristo Jesús. Bendito Dios. ¿Verdad? Y esto Cristo los toma como valientes que están luchando y dice, el que venciere, yo le daré con que se siente conmigo en mi trono, así como mi Padre, yo me he sentado en el trono con mi Padre y le daré, ¿verdad?, vara de hierro para juzgar a las naciones. Hermano, hay premio para todo el que vence. Amén, hermano. Y los que vencen son los valientes, ¿verdad? Aquellos que luchan, que a veces, hermanos, tienen que usar aún, hermanos, de fuerza contra el mundo, sobreponerse, hermanos, en esa lucha, ser, hermanos, de frente dura, hermanos, para no, hermanos, ceder ante el mal, y a estos el Señor les tiene un premio, Amén. ¿verdad? Y es a saber, cuando Él venga, va a separar una cosa de la otra. Aleluya. ¿Verdad? Hay otra parábola y dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que halló un tesoro en el campo. Dice que lo escondió, Amén. vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo, y junto con el campo, el tesoro. Lo que está hablando allí es de ese rey, de nuestro rey Cristo Jesús, ¿verdad? Hermanos, que halló un tesoro que es el pueblo de Dios. Aleluya. En esta tierra. Dejó todo lo que tenía en el cielo y dice que se empobreció siendo rico para enriquecernos a nosotros. Gloria a Dios. ¿Y Amén. con qué nos compró? Con su Su sangre sangre. preciosa. Amén, hermano. Así nos adquirió a nosotros, hermano. Hoy somos especial tesoro para el Señor. Bendito Dios. Así dice la Aleluya. palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Se lo dijo a Israel, pero hoy dice, nosotros somos pueblo especial, linaje escogido, real sacerdocio. Entonces Cristo, hermanos, halló algo en este mundo, como vimos hace poco, que Él ve algo en la persona, aunque esté tirada en el mundo, pero ve que de esa persona puede hacer algo bueno, y ve un tesoro allí escondido en ese corazón, y lo llama. Entonces Cristo, hermanos, dejó todo para venir a buscarnos a nosotros. Otra parábola dijo, es semejante el reino de los cielos a un mercader de perlas. Sí. Dice, y que hallando una perla de gran precio, vendió todo para adquirir esa perla preciosa. Hermanos, es lo mismo. Cristo Jesús es nuestro Rey.
Acuérdense, hermanos, que Cristo es Rey, ¿verdad? Pero también se le llama el siervo. Es el león de la tribu de Judá, pero también es el cordero que fue inmolado. Amén, hermano. Entonces, hermanos, Él halló una perla preciosa, es la iglesia del Señor, hermanos, y dejó todo, hermanos, para venir a buscarnos. Y así, hermanos, como la perla entra, hermano, a la ostra, aquel hermano ser viviente, hermano, entra un granito de arena, Sí. hermano, y con el líquido de ese ser viviente es moldeado hasta que queda una perla bonita. Así también la iglesia del Señor, como dice un canto, solo éramos un grano de arena en este mundo. Sí, amén. Pero un día entramos en el corazón de Cristo. Amén. Y como alguien dice, por la herida de la lanza, entramos al corazón de Cristo. Aleluya. Y estando en el corazón de Cristo, Él nos moldeó y nos dio Oh, belleza Jesús. espiritual. Amén, gloria a Ahora Dios. somos una perla preciosa para Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos recibido esa belleza espiritual que Dios ve a través de Cristo Jesús en nosotros. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. La otra parábola que dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tira su red en el mar. Y dice que cuando ya está llena, la saca. Y dice que cuando la saca, la pone ya en un lugar seguro y comienza a escoger. Sí, es verdad. ¿Verdad? Hay peces buenos. Ustedes saben bien que hay peces que no se pueden comer, pueden ser venenosos. Entonces dice que los peces buenos los ponen aparte y los malos los regresan. Sí. Y dice así será al final, ¿verdad? Los hijos del reino van a un lugar aparte, ¿verdad? Y los malos, los impíos, van al lugar que les corresponde. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que la palabra del Señor nos quiere decir, hermano, que desde los días de San Juan, al reino de los cielos, hay que luchar. No es de cobardes, ¿verdad? Dijo el profeta Isaías, hay de aquellos que son valientes, pero para beber vino. Sí. Ustedes saben cómo es el mundo, ¿verdad? El valiente es el que puede aguantar más para beber, aquel que conquista más mujeres, Sí. aquel que puede ganar más dinero, aquel hermano que sobresale, ¿verdad? Por su fuerza bruta, es el admirado. Pero en el Evangelio no es así, Amén, hermano. ¿verdad? El valiente es el que deja el mal, el que se humilla ante Dios, aquel que pide perdón, aquel que no guarda rencor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y a veces se puede tener como cobardía, pero no es cobardía, ¿verdad? Algunos dicen, ay, que esa persona es fuerte de carácter, porque tal vez es enojada, porque tal vez no se le puede decir nada. No, esa persona no es fuerte de carácter. Una persona fuerte de carácter es aquel que puede, hermanos, perdonar, que puede olvidar, que puede, hermanos, ayudar a otro, a alguien, hermanos, que es centrado, dominar su espíritu, sus emociones, dominar su vida, dominar su envidia. Esa persona se le puede llamar, tiene un carácter fuerte porque Dios se lo ha dado. Gloria a Dios. Entonces, hermano, eso es lo que Dios ve como una persona valiente que le ha dado fuerza, se ha fortalecido en el poder de Dios. El mundo no lo echa para atrás, sino que Él va, hermanos, empujando cada vez más y va dando pasos y pasos hasta llegar a la presencia del Señor. Sí. Por eso yo me alegro en esta noche, hermanos, por esta palabra, ¿verdad? Porque yo sé, hermanos, que hay gente que de verdad, hermanos, quiere reinar con Cristo y vivir con Él Sí, amén. por toda la eternidad. Entonces lo que nos queda es de ser de ese grupo, de ese residuo, de esa gente, hermanos, que un día será apartado para reinar con Cristo Jesús. ¿Verdad? Entre tanto, hermanos, que Él vuelve por nosotros, estamos en el reino de Cristo. Amén. A tal grado, hermanos, que el apóstol Pedro dijo un día, ¿verdad? Cuando le prohibieron hablar en el nombre de Cristo, juzgad vosotros, ¿verdad? Si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. De ninguna manera. Entonces nosotros, la palabra del Señor nos manda que obedezcamos las leyes de la tierra porque Dios ha puesto los gobernantes. Pero si un día se prohibiera hablar de Cristo, allí, hermanos, sí quizás tendríamos que nosotros, hermanos, hacerlo porque es el mandamiento que Él nos ha dado. Gloria a Dios. Porque Cristo es nuestro Rey y ante Él nos tenemos que doblegar. Así, hermanos, que gracias le doy a Dios en esta noche y espero que nos gocemos, hermanos, alabando al Señor y que cantemos con alegría al Señor y que le pidamos siempre valentía para seguir adelante. Que el Señor les bendiga.